Un multimillonario se quedó congelado al ver a su primer amor cargando un colchón por un camino de tierra. El colchón pesaba más de lo que ella podía llevar con razonabilidad, pero Carolina Álvarez no se detuvo. Era una tarde de julio sofocante en la Georgia rural, con más de 38 grados. El polvo de la arcilla roja se levantaba con cada paso y aún faltaba más de 1,5 millas para llegar a casa. El viejo colchón le doblaba la espalda delgada hacia adelante, pero ella seguía avanzando porque detenerse significaba admitir la derrota. Y Carolina se había prometido años atrás que nunca volvería a aceptarla. A su lado, una niña de 3 años con cabello rubio arrastraba los pies por la grava, aferrada a 2 bolsas de plástico casi tan grandes como ella. El sol golpeaba con fuerza la piel clara de la pequeña, y de vez en cuando miraba a su madre como preguntando sin palabras cuánto faltaba. Fue exactamente en ese momento cuando un Range Rover negro, impecable y completamente fuera de lugar en aquel paisaje de tierra endurecida y cercas de alambre de púas, redujo la velocidad en la curva del camino. Dentro del vehículo, Mateo Calderón apretó el volante con fuerza repentina, los ojos fijos en el espejo retrovisor como si hubiera visto un fantasma. Tenía 44 años. Poseía ranchos que se extendían hasta el horizonte, empresas que generaban más ingresos que algunas ciudades pequeñas en una década. Una vida construida enteramente sobre contratos, reuniones de directorio y números en una pantalla. Mateo Calderón no se detenía por impulso. Mateo Calderón no se distraía en medio de una negociación importante. Y sin embargo, eso era exactamente lo que estaba haciendo en ese instante, cruzando aquel tramo de campo de Georgia, de camino a cerrar la compra de otra propiedad, cuando sus ojos se posaron en la escena al borde del camino. Una mujer cargando un colchón a la espalda. Una niña arrastrando bolsas de la compra. Y aquel rostro. Aquel rostro. Habían pasado 26 años, pero hay cosas que el tiempo no borra. La curva de su boca, la forma en que inclinaba la cabeza cuando el sol le daba en los ojos, la manera en que se mordía el labio inferior cuando estaba cansada. Mateo conocía cada uno de esos detalles, porque durante 2 años de su juventud, los había memorizado como un hombre. Memoriza el mapa de un lugar al que sabía que querría regresar algún día. Carolina Álvarez, su primera novia, su primer amor verdadero, la chica que le había prometido esperarlo cuando él dejó aquel pueblo a los 18 años, con una bolsa de ropa y un sueño más grande que su billetera, decidido a hacerse un nombre en la ciudad. Detuvo el auto al borde del camino sin ni siquiera darse cuenta de que lo había hecho. Las manos le temblaban ligeramente sobre el volante. Por un segundo pensó que se equivocaba, que el calor y el largo viaje le estaban jugando una mala pasada. Pero no. Era ella, 26 años mayor, más delgada de lo que debería, con ropa gastada, el rostro marcado por el sol y el agotamiento. Pero era ella. Mateo apagó el motor y se quedó allí, observando desde la distancia, sin valor aún para bajar. Vio cómo Carolina acomodaba el colchón sobre la espalda, respirando con dificultad, deteniéndose un momento para recuperar el aliento. Vio cómo la niña tiraba del borde del vestido de su madre como pidiendo un descanso. Vio cómo Carolina se agachaba con esfuerzo, equilibrando el peso del colchón, y besaba la frente de su hija, susurrando algo que él no pudo oír, pero que por el movimiento de los labios parecía decir: «Solo un poco más, cariño». Y entonces siguieron caminando. Mateo arrancó de nuevo y los siguió a distancia, el corazón golpeándole el pecho de un modo que no sentía desde hacía años. Había negociado fusiones de miles de millones sin sudar. Había enfrentado a accionistas hostiles sin perder la compostura. Pero allí, siguiendo a una mujer que cargaba un colchón por un camino de tierra, tenía las palmas sudorosas como un adolescente enamorado. El camino se estrecha, se volvía más aislado. Las casas se alejaban hasta casi desaparecer.
Mateo sintió un nudo en la garganta porque sabía lo que aquello significaba. Se dirigían hacia un lugar cada vez más olvidado. Por fin, al final de un sendero ahogado por hierbajos altos, apareció la casa. Mateo estacionó a una distancia prudente, oculto detrás de un montón de hierba alta, y miró. Era una estructura de madera vieja y revestimiento parcheado que había visto mejores décadas. El techo de lata tenía agujeros visibles incluso desde lejos. Las paredes presentaban grietas profundas, algunas cubiertas con trozos de lona azul de las que se usan para cubrir la caja de un camión. No había porche, ni jardín que mereciera ese nombre. Nada que sugiriera un hogar que alguien hubiera elegido construir. Era un lugar que había quedado para quienes no tenían otra opción. Y allí Carolina dejó caer el colchón sobre la tierra apisonada a la entrada. Se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano y empujó una puerta torcida que chirrió al abrirse. La niña corrió adentro como solo corre un niño acostumbrado a escapar del calor en cuanto tiene la oportunidad. Mateo sintió que el pecho se le oprimía de una manera que no pudo nombrar en ese momento. No era lástima. Era algo más profundo. Era la sensación de haber pasado toda la vida persiguiendo números, edificios, ranchos y contratos mientras la mujer a la que realmente había amado, la única a la que había amado de verdad, vivía así, en un lugar que apenas tenía techo, cargando un colchón bajo un calor de 38 grados. Se quedó en el auto más de 20 minutos, incapaz de reunir el valor para bajar e incapaz de obligarse a marcharse. La mente se le fue 26 años atrás, a la última vez que había visto a Carolina en la plaza del pueblo, bajo aquel enorme roble viejo que probablemente aún seguía en pie por allí cerca. Ella tenía 17, él 18. Había llorado, pero al mismo tiempo sonreía, y le había dicho: «Ve, Mateo, ve a perseguir tu sueño, yo estaré aquí cuando regreses». Y él le había prometido volver. Lo había prometido tantas veces que perdió la cuenta, pero la vida en la ciudad se lo tragó por completo. Los primeros años fueron de verdadera hambre, durmiendo en una pensión compartida con 5 desconocidos, trabajando 16 horas diarias en una cuadrilla de construcción solo para pagar el alquiler y enviar algo a su madre enferma en el campo. Las cartas que le escribía a Carolina se espaciaron. Las llamadas telefónicas, que dependían de un teléfono público y de pura suerte, se volvieron más raras. Y un día, sin que pudiera precisar exactamente cuándo, simplemente dejaron de existir. Nunca pudo decirse a sí mismo si fue el trabajo lo que lo engulló primero, o el miedo a volver, y descubrir que ella había dejado de esperar. Que era más fácil no saber que saber, y confirmar la pérdida. Y ahora, 26 años después, allí estaba ella, viva, cargando un colchón por un camino de tierra, viviendo en una casa que parecía a punto de derrumbarse. Mateo necesitaba entender qué había pasado. Esperó hasta el anochecer, observando desde la distancia, viendo cómo se elevaba un humo fino de una estufa de leña a través de un tubo improvisado. Casi no había luz eléctrica en ninguna habitación, solo un resplandor tenue y parpadeante, probablemente de una vela o una lámpara de aceite, que salía de una sola ventana. Cuando por fin reunió el valor para irse, regresó al pueblo más cercano. Se registró en la única habitación decente del motel del lugar, y pasó toda la noche sin dormir, mirando el techo, repasando la escena una y otra vez en la cabeza. A la mañana siguiente, antes incluso de tomar café, ya había tomado una decisión. Necesitaba averiguar qué le había ocurrido a Carolina Álvarez. Fue a la oficina de registros del condado en el pueblo vecino y, con la manera de un hombre acostumbrado a abrir puertas con dinero e influencia, consiguió que un empleado amable, encantado con la posibilidad de que un inversor se interesara por la zona, le contara más de lo que probablemente debía. «Carolina Álvarez», repitió el hombre pensativo, ajustándose las gafas. «Claro que la conozco, señor.
De hecho, casi todo el mundo por aquí conoce su historia. Hubo un gran escándalo hace unos 4 años. Mateo sintió que el estómago se le contraía. ¿Qué clase de escándalo? El empleado miró a su alrededor, bajando la voz como si fuera a compartir un secreto prohibido. La familia Sinclair. ¿Ha oído hablar de ellos? Poseen casi la mitad de las buenas tierras de cultivo de por aquí. Bueno, Carolina trabajaba para ellos. Llevaba la contabilidad de la propiedad principal, las nóminas, los gastos, todo. Era de confianza, ganaba bien, tenía una vida estable. Hasta que de repente la acusaron de haberse quedado con una buena suma de dinero de la operación. ¿Y era verdad? El hombre se encogió de hombros. Nadie nunca lo demostró, pero tampoco nadie lo desmintió. El viejo Sinclair, el patriarca, extendió aquella acusación por todo el pueblo antes de que hubiera ninguna investigación real. Y usted sabe cómo funciona un pueblo pequeño. Cuando habla el rico, todo el mundo le cree. Ella perdió el trabajo, perdió la reputación. Nadie quiso contratarla después. Fue una verdadera lástima. Mateo sintió que la ira le subía caliente e inmediata al pecho. Y nunca pudo defenderse. ¿Defenderse? ¿Cómo, señor? El empleado se rió sin humor. Una familia rica como esa contrata a los mejores abogados de Atlanta. La gente normal no tiene dinero para un abogado decente, y mucho menos para enfrentarse a los Sinclair. Carolina lo intentó al principio. Fue a la oficina del sheriff. Presentó una queja contra la acusación, pero nunca pasó nada. Después desapareció de la vista. Supe que se fue a vivir más allá del viejo camino del condado, cerca del lecho seco del arroyo. La parte pobre del condado, sin ninguna infraestructura. Tiene una hija, dijo Mateo, más para sí mismo que para el empleado. Sí, la tiene. Una cosita rubia y preciosa. Creo que nació justo después de todo aquel lío, si no recuerdo mal. El hombre se rascó la barbilla intentando recordar. De hecho, aquello también fue combustible para el cotilleo en su momento, porque nadie nunca supo quién era el padre. Carolina nunca dijo nada, nunca señaló a nadie. Y eso volvió locos de curiosidad a la gente de por aquí. Ya sabe cómo le gusta a un pueblo pequeño un misterio. Mateo sintió una extraña opresión en el pecho ante aquello, un sentimiento que no pudo explicar del todo, pero que se quedó con él el resto del día como una pregunta suspendida en el aire. Agradeció la información al empleado, salió del juzgado y caminó por la plaza del pueblo intentando ordenar sus pensamientos. La ira por la injusticia que había sufrido Carolina se mezclaba con un impulso casi irracional de protegerla, de arreglarlo todo, de aparecer en aquella casa derruida y resolver todos sus problemas con un cheque. Pero algo dentro de él le decía que no sería tan sencillo. Recordaba el orgullo de Carolina. Recordaba cómo incluso a los 17 años nunca aceptaba nada que pareciera caridad. Cómo insistía en pagar su parte en el cine. Cómo discutía con él cada vez que intentaba cubrirlo todo en sus citas. No necesito que me cuides, Mateo. Necesito que me respetes. Había dicho aquello una vez, y la frase se le había quedado clavada en la memoria durante décadas. Si aquella mujer aún conservaba el mismo orgullo de antes, y todo indicaba que sí, dado que prefería cargar un colchón pesado 1,5 millas antes que pedir un aventón, aparecer agitando dinero sería lo peor que podría hacer. Necesitaba un plan. Necesitaba acercarse despacio, sin que ella se diera cuenta de inmediato de lo que se había convertido, sin asustarla con el exceso que su vida actual arrastraba. Fue entonces cuando una idea empezó a tomar forma en su cabeza. Mateo llevaba tiempo planeando expandir sus inversiones agrícolas en aquella parte del estado. Era una zona con verdadero potencial, tierras fértiles, y de hecho llevaba semanas negociando la compra de un rancho cercano antes de cruzarse con Carolina en aquel camino.
Tal vez era una señal, o tal vez solo una coincidencia, pero la verdad era que tenía una razón legítima para pasar tiempo en aquel pueblo. Decidió establecerse con el pretexto de cerrar el trato del rancho y usar ese tiempo para acercarse a Carolina, sin revelar de inmediato quién se había convertido. Pasó los días siguientes moviéndose con discreción por el pueblo, hablando con la gente local, reuniendo información. Se enteró de que Carolina trabajaba limpiando casas por la zona, y también aceptaba trabajos de costura para llegar a fin de mes. Se enteró de que la niña, llamada Emma, iba a una guardería regentada por una iglesia local, porque era el único sitio que cuidaba niños sin cobrar mucho. También se enteró, y aquello le golpeó como un puñetazo en el estómago, de que Carolina había desarrollado un problema respiratorio crónico, probablemente agravado por el moho y la humedad de la casa en la que vivía, y que tosía mucho, especialmente por la noche. Mateo empezó a observar su rutina desde la distancia, intentando averiguar cómo podía acercarse de forma natural sin levantar sospechas, sin parecer un desconocido acechando a una mujer vulnerable. Fue un miércoles por la mañana, viendo a Carolina salir de casa temprano con Emma de la mano, caminando hacia la guardería, cuando se le ocurrió la idea. Sabía por conversaciones en el pueblo que la señorita Elena, que regentaba la única tienda de ultramarinos decente de aquel tramo de camino, era una mujer amable y habladora, del tipo que conocía los asuntos de todo el mundo, y le encantaba contarlos. Mateo entró en la tienda esa misma mañana, presentándose como un hombre de negocios interesado en invertir en la zona, comprando algunas cosas básicas solo para entablar conversación. «Usted no es de por aquí, ¿verdad?», preguntó la señorita Elena, curiosa, mientras le embolsaba las compras. «No, señora. Soy de Atlanta, de paso, cerrando unos tratos. Pero se me nota que usted conoce a todo el mundo en este condado». La mujer se rió, complacida con el cumplido. «Oh, eso sí. 30 años llevando esta tienda, señor. He visto nacer y crecer a la gente aquí mismo. Lo digo literalmente». Mateo vio la apertura. «Estoy pensando en comprar alguna propiedad por aquí y voy a necesitar a alguien de confianza que me ayude a gestionar las cosas, nóminas, ese tipo de asuntos. ¿Conoce a alguien honesto que busque trabajo?». Los ojos de la señorita Elena se iluminaron, y él se dio cuenta con una mezcla de culpa y esperanza de que la estrategia estaba funcionando. «Oh, señor, conozco exactamente a la persona. Carolina. Esa mujer trabaja más duro que nadie que yo conozca, y es aguda como un cuchillo con los números. Llevaba la contabilidad en la propiedad de los Sinclair antes». La mujer se detuvo, vacilante, como si se hubiera dado cuenta de que estaba a punto de compartir algo delicado. «¿Antes de qué?», preguntó Mateo, fingiendo no saber nada. La señorita Elena bajó la voz, claramente incómoda hablando mal de alguien, pero incapaz de resistirse a un buen cotilleo. «Hubo problemas allí hace unos años. Dijeron que se había quedado con una buena suma de dinero del rancho, pero yo nunca creí ni una palabra. ¿Me oye? Conozco a Carolina desde que era una niña. Es la persona más honesta que he conocido en mi vida. Creo que alguien la tendió una trampa. Solo no sé quién ni por qué, pero desde entonces está marcada. Nadie por aquí le da trabajo. Es una lástima porque es demasiado capaz para estar fregando suelos ajenos, solo para salir adelante». «¿Y vive cerca?», preguntó Mateo intentando sonar casual. «Más allá del viejo camino del condado, cerca del lecho del arroyo. Casa sencilla, muy sencilla. Pobrecita. Tiene una niña también, Emma. La cosita más dulce». La señorita Elena suspiró. «Me da pena, ¿sabe? Buena mujer, trabajadora, sola, criando a una hija, y la vida no le da un respiro». Mateo sintió que el pecho se le oprimía de nuevo, pero mantuvo la voz firme. «¿Cree que estaría dispuesta a hablar conmigo sobre un posible trabajo?». «Mire, es orgullosa, ¿eh? No le gusta la caridad de nadie. Pero si es una oferta de trabajo real,
con papeles y todo. Creo que lo consideraría. Lo necesita, señor. Lo necesita de verdad. Así fue como Mateo obtuvo la dirección aproximada y una razón legítima para acercarse. Al día siguiente se vistió de forma más sencilla de lo habitual. Dejó el reloj caro en el motel. Cambió el Range Rover por una camioneta corriente que alquiló en el pueblo y se dirigió a la casa desgastada al final del viejo camino del condado. El corazón le latía con fuerza mientras recorría el último tramo a pie, habiendo decidido no llegar en coche hasta la puerta para no resultar intimidante. Fue Emma quien lo vio primero, jugando en el patio sucio frente a la casa con una muñeca de trapo gastada. La niña lo miró con curiosidad, sin miedo, del modo en que solo un niño pequeño puede mirar a un desconocido. «Hola», dijo simplemente. «Hola», respondió Mateo, sintiendo que la voz se le atoraba de un modo inesperado. «¿Está tu mamá en casa?» Antes de que la niña pudiera responder, se abrió la puerta y salió Carolina, secándose las manos en un trapo de cocina gastado, el pelo recogido sin cuidado, los ojos castaños entrecerrados mientras evaluaba al desconocido que estaba en su patio. Y fue en ese momento, mirándola de cerca por primera vez en 26 años, cuando Mateo sintió que el tiempo se desplomaba sobre él como una avalancha. Estaba inconfundiblemente mayor, más cansada, con líneas de dureza grabadas antes de tiempo en el rostro, pero con los mismos ojos que había soñado volver a ver en tantas noches de insomnio en la ciudad, antes de aprender a sofocar aquellos recuerdos bajo montañas de trabajo. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Carolina con un tono educado pero cansado, el tipo de cansancio que desarrolla la gente después de que la vida la haya traicionado demasiadas veces. Mateo abrió la boca para hablar, y por un momento no salieron palabras. Había imaginado aquel reencuentro de 1000 maneras distintas durante las noches en vela de la semana anterior, pero ninguna de ellas lo había preparado para el nudo que se le formaba en la garganta. «Soy yo, Carolina», logró decir por fin, con la voz quebrada. Y solo al oír su propio nombre pronunciado de aquella manera, con aquella inflexión particular que solo una persona en el mundo entero usaba, Carolina reconoció por fin al hombre que tenía delante. El trapo se le resbaló de la mano y cayó a la tierra. «Mateo», susurró, como si no creyera lo que estaba viendo, como si el nombre fuera algo prohibido que no había pronunciado en décadas. «Mateo Calderón». «Soy yo», confirmó él, sintiendo que los ojos le ardían de un modo que no sentía desde que era adolescente. Carolina se quedó congelada en el umbral, el rostro recorriendo una rápida secuencia de emociones: sorpresa, incredulidad, y luego, casi imperceptiblemente, pero algo que Mateo captó por completo: un dolor antiguo emergiendo de nuevo a la superficie. «¿Qué haces aquí?». Su voz salió más dura de lo que probablemente pretendía, cargada de una defensiva instintiva. «¿Yo?». Mateo vaciló. Había planeado un acercamiento cuidadoso, mentir sobre estar allí por negocios, entrar despacio, pero de pie frente a ella, todas sus estrategias le parecieron insuficientes, casi deshonestas. «Estaba conduciendo por el camino el otro día y te vi cargando aquel colchón». El rostro de Carolina se tiñó de vergüenza y retrocedió instintivamente como si quisiera ocultar la casa detrás de ella, ocultar su vida de sus ojos. «¿Y decidiste investigarme? ¿Decidiste averiguar dónde vivo? ¿Cómo me las arreglo? ¿Para qué, Mateo? Para compadecerte de mí. Para venir aquí y sentirte bien contigo mismo haciendo caridad con la mujer que abandonaste». «No te abandoné», dijo él demasiado rápido, demasiado a la defensiva. «No». Carolina se rió, una risa amarga sin rastro de humor. «Entonces, ¿cómo llamas a 26 años de silencio, Mateo? ¿Cómo llamas a una promesa de volver que nunca se cumplió?». Emma, al sentir la tensión entre los adultos,
Se acercó a su madre y agarró el borde de su vestido, mirando a Mateo con ojos muy abiertos. «Mami», llamó la niña suavemente. Carolina puso la mano sobre el hombro de su hija en un gesto protector automático, y aquel movimiento sencillo hizo que Mateo notara de cerca por primera vez los ojos de la niña. Verdes. Verdes de aquel tono exacto y particular. Aquel color de musgo pálido que solo una persona que Mateo había conocido en su vida tenía. Su propia madre, que había fallecido 8 años antes. El suelo pareció moverse bajo los pies de Mateo, y tuvo que agarrarse al marco de la puerta para no tambalearse. «Carolina», dijo, la voz ahora completamente diferente, despojada de toda formalidad, cargada de una urgencia que ya no podía controlar. «¿Cuántos años tiene?» Carolina se puso visiblemente pálida, y por un segundo Mateo estuvo absolutamente seguro de haber descubierto, sin que nadie necesitara confirmarlo con palabras, el secreto que ella había llevado durante años. «Vete, Mateo», dijo, la voz temblando pero firme. «Por favor, solo vete y no vuelvas». «Carolina, necesito saber». «No necesitas saber nada». Ella estalló, los ojos llenándose de lágrimas que luchaba por no dejar caer. «Tú tomaste tu decisión hace 26 años, Mateo. Elegiste la ciudad, elegiste tus sueños, elegiste tu vida lejos de aquí, y yo lo respeté. Incluso cuando dolía, incluso cuando destrozó lo que me quedaba, seguí adelante sola, de la mejor manera que supe. Y tú no tienes derecho a aparecer ahora después de tanto tiempo y derribar todo lo que construí para protegerme». «Sus ojos», dijo Mateo en voz baja, casi suplicante. «Son los ojos de mi madre, Carolina. Lo sé». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Emma, sin entender del todo lo que ocurría, pero sintiendo la angustia de su madre, empezó a llorar suavemente. Carolina levantó a su hija en un movimiento rápido y protector, y miró a Mateo con una mezcla devastadora de dolor, ira y algo más profundo. Algo que parecía años de agotamiento acumulado por llevar un peso sola. «Vete», repitió, la voz ahora reducida a un susurro ronco. «Por favor, te lo ruego. Vete antes de que esto empeore más de lo que ya está». Mateo se quedó allí, sintiendo cómo el corazón se le rompía de un modo que nunca había sentido. Ni siquiera en sus peores fracasos profesionales, ni siquiera en las negociaciones más hostiles. Quería insistir, quería entrar en aquella casa, sentarse con Carolina y exigir respuestas. Pero algo en su expresión, aquella mezcla de súplica y desesperación, lo hizo retroceder. «Volveré», dijo, la voz ahogada. «Esta vez no me rindo, Carolina. Te lo prometo. Tus promesas dejaron de significar algo para mí hace mucho tiempo». Ella se dio la vuelta y entró en la casa, cerrando la puerta con un golpe sordo que resonó en el silencio de la tarde. Mateo se quedó en el patio durante un buen rato, mirando aquella puerta cerrada, sintiendo el peso de todo lo que acababa de descubrir caer sobre sus hombros de golpe. Una hija, posiblemente su hija, una niña de 3 años cuya existencia desconocía, creciendo en una casa que apenas tenía techo, mientras él construía imperios y firmaba contratos de millones, en una vida completamente alejada de aquella realidad. Regresó a la camioneta alquilada con las piernas pesadas y condujo de vuelta al pueblo en un silencio interior ensordecedor, la mente volviendo una y otra vez a la imagen de aquellos ojos verdes de la niña. Aquella noche en la habitación del motel, Mateo no durmió ni un minuto. Se sentó en la cama mirando el techo, haciendo cuentas una y otra vez en la cabeza. Emma tenía 3 años. Según lo que había averiguado por el pueblo, eso significaba que había sido concebida aproximadamente 4 años atrás. Y 4 años atrás, Mateo lo recordaba con claridad, había sido la única vez en 26 años que había vuelto a aquel pueblo. Había sido un viaje rápido,
de menos de una semana, motivado por la muerte de un tío lejano que le había dejado una pequeña propiedad rural. Mateo había ido a tramitar los papeles, vender la tierra y regresar a la ciudad lo antes posible, porque el ritmo acelerado de los negocios no permitía distracciones. Pero durante aquella semana, una noche en particular, se había topado con Carolina en un pequeño bar del pueblo, por pura casualidad. Habían hablado, habían rememorado el pasado, habían bebido unas cervezas de más de las que probablemente debían, y la noche había terminado de un modo que en aquel momento Mateo trató como un episodio aislado, un reencuentro nostálgico sin consecuencias, de esas cosas que ocurren y se quedan solo en el recuerdo. Se había marchado al día siguiente sin intercambiar otra palabra con ella al respecto. Avergonzado, confuso, sin saber cómo manejar los viejos sentimientos que habían resurgido con toda su fuerza aquella noche. Y nunca había vuelto. Nunca había sabido que aquella noche había creado una vida. Mateo sintió una ola de náuseas y culpa tan fuerte que tuvo que correr al baño, donde se quedó encorvado sobre el lavabo durante varios minutos largos, intentando recomponerse. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo había podido pasar 4 años completamente ajeno al hecho de que tenía una hija creciendo en la pobreza, mientras él acumulaba fortunas y propiedades? La rabia que sentía hacia sí mismo era tan intensa como la resolución que empezó a formarse dentro de él aquella misma noche. No se iba a rendir. No esta vez. Costara lo que costara, iban a arreglar esto. Iba a estar presente en la vida de aquella niña. Iba a hacer que Carolina entendiera que ya no era aquel chico que desaparecía sin explicación. Pero también sabía, con una claridad dolorosa, que tenía que hacerlo de la manera correcta. Carolina tenía un orgullo fuerte, hecho aún más fuerte por las injusticias que había sufrido a lo largo de los años. Aparecer con dinero, con grandes promesas, con los gestos de un hombre de negocios acostumbrado a resolverlo todo con la chequera, solo la alejaría más. Necesitaba ganar primero su confianza. Necesitaba demostrar con acciones y no con palabras que había cambiado, que estaba allí para quedarse. Al día siguiente, Mateo se levantó temprano, decidido a poner en marcha el plan que había tomado forma durante la noche. Sabía que necesitaba aliados en aquel pueblo, personas que pudieran ayudarlo a entender mejor la situación de Carolina y, eventualmente, a acercarse a ella de forma legítima. Volvió a la tienda de la señorita Elena, que lo recibió con el mismo entusiasmo hablador del día anterior. «Bueno, señor, ¿ya decidió lo del rancho que iba a comprar?» «Sí, cierro el trato esta semana». Mateo hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. «Mencionó usted a Carolina Álvarez, ¿recuerda? Fui a hablar con ella ayer sobre el trabajo». Los ojos de la señorita Elena brillaron de curiosidad. «Oh, ¿y lo aceptó?» «No, no exactamente», admitió Mateo, sintiendo de nuevo el peso del rechazo. Parecía bastante recelosa, creo. «Bueno, ya sabe cómo es», dijo la señorita Elena con comprensión. «Después de todo lo que ha pasado, debe ser difícil confiar en una oferta que aparece de la nada. Es así, señor. Desconfiada, y con razón. Este pueblo no fue bueno con ella. Pero si tiene paciencia, se abrirá. En el fondo es una persona que solo necesita sentir que puede confiar de verdad en alguien». Mateo absorbió aquellas palabras como un consejo valioso. «¿Cree que podría saber más sobre lo que pasó, sobre la acusación?» «Creo que entender mejor la situación me ayudaría a acercarme a ella con más respeto». La señorita Elena miró a su alrededor la tienda vacía como si quisiera asegurarse de la privacidad antes de contar toda la historia. «Mire, señor, lo que sé es que la propiedad de los Sinclair es la más grande del condado. Deben ser unas 12,300 acres solo de pastos, sin contar los cultivos. El dueño, el viejo Héctor Sinclair, es un hombre duro.
del tipo autoritario de antes, acostumbrado a dar órdenes y a que lo obedezcan sin cuestionar. Tiene 2 hijos, Bradley y Patricia. Bradley es el que dirige el negocio familiar estos días, desde que el viejo Héctor se ha puesto mayor y enfermo. ¿Y fue el viejo Héctor quien acusó a Carolina? Claro que sí. Dijo que faltaba una buena suma de la cuenta del rancho, algo así como $85,000 si no recuerdo mal, y que Carolina era la única con acceso directo a los libros. Llamó al sheriff, montó un numerito por todo el pueblo, y Carolina nunca pudo quitarse aquella mancha, aunque no hubiera ninguna prueba sólida en su contra. Mateo sintió que la indignación le crecía. ¿Y nadie investigó como es debido? ¿Nadie consideró otras posibilidades? ¿Otro empleado? ¿Algún error contable? La señorita Elena se encogió de hombros, impotente. ¿Quién va a investigar a los Sinclair en este pueblo, señor? Poseen la mitad de los negocios locales. Financian las campañas del alcalde. Tienen buenos abogados. Nadie por aquí tiene el valor de cuestionar su palabra. Carolina intentó pelear al principio, pero la engulleron. Mateo le agradeció la información y salió de la tienda con la mente ardiendo de planes. Si quería ayudar de verdad a Carolina, y no solo con gestos vacíos, necesitaba primero limpiar su nombre, demostrar su inocencia ante la comunidad que la había condenado sin un juicio justo. Y él tenía los recursos para ello. Dinero, contactos, excelentes abogados en su equipo legal corporativo. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió que su fortuna podía servir para algo que realmente importaba. Pasó la semana siguiente haciendo malabarismos en 2 frentes. Por un lado, avanzó en silencio con la compra del rancho en la zona, lo que le daba una cobertura legítima para quedarse en el pueblo sin levantar demasiadas sospechas. Por el otro, contrató a distancia a un equipo de investigadores privados y abogados especializados para reabrir el caso contra Carolina, buscando pruebas que pudieran limpiar su nombre de una vez por todas. Al mismo tiempo, siguió apareciendo con cuidado en su vida. No insistió en visitas a la casa, sabiendo que eso la pondría a la defensiva, pero empezó a frecuentar los mismos lugares que ella. La tienda de ultramarinos, la plaza donde Emma a veces jugaba los domingos por la tarde, la iglesia donde estaba la guardería comunitaria. Al principio Carolina lo evitaba abiertamente, cruzando la calle cuando lo veía, rechazando cualquier intento de conversación. Pero Mateo era persistente, y poco a poco, sin presionarla, sin empujar demasiado, empezó a desgastar su resistencia inicial. Fue un domingo por la tarde, en la plaza del pueblo, cuando se produjo la primera conversación real entre ellos, desde el impactante reencuentro en la puerta de aquella casa desgastada. Emma jugaba cerca de la fuente seca de la plaza, persiguiendo palomas con una alegría contagiosa, mientras Carolina la observaba desde un banco, cosiendo algo a mano, probablemente un trabajo por pieza para complementar sus ingresos. Mateo se acercó despacio, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Le molesta si me siento?, preguntó, señalando el extremo del banco. Carolina levantó la vista, vacilante, pero no dijo que no. Mateo tomó aquello como un permiso silencioso y se sentó, dejando un espacio considerable entre ellos. Permanecieron en silencio unos minutos mirando a Emma jugar. «Es hermosa», dijo Mateo por fin, con la voz suave. «Lo sé», respondió Carolina sin levantar la vista de la costura. «Carolina, necesito hablar contigo, hablar de verdad, sin huir, sin evitarlo». Ella suspiró, dejó la costura en el regazo y por fin lo miró. «¿Qué quieres que te diga, Mateo? ¿Que sí, es tu hija? ¿Que me quedé embarazada aquella noche de hace 4 años cuando viniste a tramitar los asuntos de tu tío? ¿Y que...» Hizo una pausa, sonrojándose ligeramente, pero continuó. «Y que nunca te lo dije porque para entonces ya había intentado contactarte varias veces a lo largo de los años,
¿Y nunca obtuve respuesta? ¿Crees que iba a intentarlo de nuevo después de enterarme de que estaba embarazada, sabiendo que probablemente solo me ignorarían otra vez? Mateo sintió cada palabra como una cuchilla porque sabía que todo era cierto. Nunca recibí ningún mensaje tuyo, Carolina. Te lo juro. Escribí cartas a la dirección antigua que me habías dado años atrás. Volvían con la dirección desconocida. Intenté encontrar tu número de teléfono a través de conocidos mutuos. Nadie pudo decirme nada. No tenía forma de encontrarte, Mateo. Y después, cuando supe que estaba embarazada, y considerando cómo mi vida ya era un desastre por la acusación de los Sinclair, decidí criar a esta niña sola, de la manera que me pareció adecuada, sin depender de un hombre que claramente ya había seguido adelante con su vida, hacía mucho tiempo. Mateo cerró los ojos un momento, procesando el dolor de aquella revelación. Había cambiado de número de teléfono 3 veces en los últimos 20 años. Se había mudado de dirección incontables veces durante su ascenso profesional. No era de extrañar que Carolina nunca hubiera logrado contactarlo. Lo siento, dijo, la voz ahogada. Lo siento por todo, por desaparecer, por no mantener el contacto, por dejarte pasar por todo eso sola. Si hubieras sabido... Pero no lo sabías. Interrumpió Carolina con un tono más suave que antes, casi cansado. Y esa es la verdad, Mateo. No lo sabías porque elegiste no saberlo. Podrías haber vuelto en algún momento de aquellos 26 años. Podrías haber mantenido el contacto con alguien de aquí. Podrías haber intentado de verdad encontrarme si realmente lo hubieras querido. Pero no lo hiciste. Y no puedo culparte del todo por eso. Porque la vida que fuiste a construir en la ciudad también era un sueño legítimo tuyo. Pero tampoco puedo fingir que no me dolió. Y que no sigue doliéndome ahora, con tu aparición de la nada, reclamando un lugar en la vida de Emma después de 3 años de ausencia total. Quiero formar parte de su vida, dijo Mateo con firmeza. Y de la tuya también, si me lo permites. Carolina negó con la cabeza, los ojos humedeciéndose. No es tan simple, Mateo. Construí una vida, por dura que sea, sin depender de ti. Emma ni siquiera sabe que tiene un padre vivo. Pensaba que éramos solo nosotras dos. No puedo simplemente dejarte entrar y volcarlo todo de la noche a la mañana, solo porque has decidido que quieres ser padre ahora. Entiendo tu desconfianza de verdad, pero dame una oportunidad de demostrar que he cambiado, que ya no soy aquel chico que desaparece sin explicación. Carolina lo estudió durante un largo momento, sopesándolo, y luego, con un suspiro cansado, dijo: No te impediré intentarlo, pero te advierto una cosa, Mateo. No te lo voy a poner fácil. No voy a renunciar a mi independencia, a mi orgullo, ni a la protección que he construido alrededor de Emma solo porque has aparecido con dinero y buenas intenciones. Si quieres formar parte de esto, tendrás que demostrarlo con tiempo, con paciencia, con acciones reales, no con grandes gestos ni promesas bonitas. Acepto esas condiciones, dijo Mateo sin dudar. Y así fue como, despacio, dolorosamente, empezó la reconstrucción de una conexión que se había roto por 26 años de silencio, y por una noche, 4 años antes, que había producido consecuencias que ninguno de los dos había esperado. En las semanas que siguieron, Mateo se estableció de forma más permanente en la zona, finalizando la compra del rancho que originalmente había venido a negociar, una propiedad que lindaba con las tierras de los Sinclair. Irónicamente, convirtió aquello en su base de operaciones, contratando un equipo local para gestionar la propiedad mientras él dividía su tiempo entre supervisar el negocio e intentar con paciencia reconstruir una relación con Carolina y conocer a la hija que nunca supo que tenía. Al principio las visitas eran tensas, estrechamente supervisadas por Carolina, siempre en lugares públicos, siempre con límites claros. Mateo llevaba pequeños regalos para Emma,
Libros infantiles, juguetes sencillos, nada tan extravagante como para parecer que intentaba comprar el afecto de la niña, pero suficiente para mostrar un calor genuino. Emma, con la inocencia típica de una niña de 3 años, no tardó en aficionarse al señor que siempre tenía tiempo para jugar con ella, que escuchaba con atención cuando le contaba historias enredadas sobre los bichitos que veía en el patio, que se reía de los chistes cursis que inventaba. Carolina observaba todo aquello con una mezcla complicada de alivio y miedo. Alivio al ver a su hija florecer bajo la presencia paterna que siempre le había faltado, y miedo a dejarse creer que era real, que Mateo había cambiado de verdad, que no iba a desaparecer otra vez cuando la novedad se desgastara. Fue una de aquellas tardes, aproximadamente un mes después del reencuentro inicial, cuando Mateo decidió compartir con Carolina lo que sus investigadores habían descubierto sobre la acusación de robo. Se reunieron en su casa, esta vez por invitación explícita de Carolina, después de semanas de verse estrictamente en lugares públicos. El interior de la casa era sencillo pero limpio y ordenado, reflejando el esfuerzo de Carolina por mantener la dignidad incluso bajo las condiciones más duras. Había pocos muebles, una mesa de madera gastada, 2 sillas que no combinaban, una cama pequeña en el dormitorio que Mateo pudo entrever a través de la puerta entreabierta, con un colchón que era inconfundiblemente el mismo que había visto a Carolina cargar por el camino semanas antes. «Tengo algo importante que decirte», dijo Mateo, sentado a aquella mesa sencilla mientras Emma dormía la siesta en la habitación de al lado, agotada después de toda una tarde de juego. «¿Qué es?», preguntó Carolina sirviéndole café en una taza mellada. «Contraté investigadores para mirar tu caso, el robo en el rancho de los Sinclair». El rostro de Carolina se endureció al instante. «¿Hiciste qué? No te pedí que hicieras eso, Mateo. Sé que no me lo pediste, pero necesitaba hacer algo, Carolina. Te hicieron una injusticia y te destrozó la vida durante años. No podía quedarme de brazos cruzados sabiendo eso». «No necesito que vengas aquí a arreglar mis problemas», dijo ella, la voz elevándose. La vieja herida del orgullo herido se reabría con fuerza. «Lidié con esto sola durante 4 años, Mateo. No necesito que aparezcas ahora haciendo de héroe». «No estoy haciendo de héroe. Estoy intentando corregir una injusticia que quizás podría haber ayudado a evitar si hubiera estado presente en tu vida entonces». Mateo hizo una pausa, suavizando el tono. «Carolina, los investigadores encontraron algo importante». Aquello pareció captar su atención a pesar de la ira inicial. «¿Qué?». Mateo sacó una carpeta delgada de documentos impresos del bolsillo. Consiguieron acceso, a través de contactos en el sistema bancario, a los registros de cuentas del rancho de los Sinclair alrededor de la época del supuesto robo. Y encontraron algo interesante. El dinero que desapareció no se transfirió a ninguna cuenta vinculada a ti. Se movió en pequeñas cuotas durante 3 meses a una cuenta perteneciente a una empresa fantasma registrada a nombre de... Hizo una pausa dramática, mirándola directamente a los ojos. Bradley Sinclair. Carolina se quedó paralizada, la taza de café temblando ligeramente en su mano. Bradley, el propio hijo del viejo Héctor. Parece que llevaba años sacando dinero de su propia familia, probablemente para cubrir deudas de juego o préstamos personales. Y cuando su padre notó que faltaba dinero de la cuenta, Bradley aprovechó la oportunidad para echarte la culpa a ti. El blanco más conveniente, considerando que tenías acceso directo a los libros. «Dios mío», susurró Carolina, sentándose lentamente, como si las piernas le hubieran perdido la fuerza. «Siempre sospeché que algo no encajaba, pero nunca imaginé. Bradley siempre parecía tan... Siempre fingía ser mi amigo, ¿sabes? Siempre me defendía en público cuando salió la acusación. Decía que debía de ser algún error. Confié en él».
Probablemente fingió defenderte precisamente para parecer inocente, para alejar cualquier sospecha de sí mismo, explicó Mateo, la ira volviendo a filtrarse en su voz. Carolina, con estas pruebas podemos reabrir el caso. Podemos limpiar tu nombre de una vez por todas, y posiblemente incluso demandar a los Sinclair por daños, considerando el destrozo que aquella falsa acusación causó en tu vida. Carolina permaneció en silencio un largo momento, procesándolo todo, las manos aún temblando ligeramente. Esto va a ser una pelea, Mateo. Los Sinclair tienen poder, dinero, influencia política en este pueblo. No se van a quedar quietos. Lo sé, pero yo también tengo recursos, Carolina, y esta vez no vas a pelear sola. Ella levantó los ojos hacia él, y por primera vez desde el reencuentro, Mateo vio algo diferente en su expresión. Todavía no era plena confianza, pero el comienzo de una grieta en el muro de desconfianza que se había construido a su alrededor. ¿Por qué haces esto, Mateo? De verdad. No me des un discurso bonito sobre culpa o redención. Quiero la verdad. Mateo respiró hondo, considerando la pregunta con la seriedad que merecía. Porque te amé, Carolina, de forma genuina y profunda cuando tenía 18 años, con toda la vida por delante, e incluso después de 26 años, incluso después de construir una vida completamente diferente, incluso después de tantos errores y tanto silencio de mi parte, nunca logré olvidar del todo lo que sentí por ti. Y ahora, al descubrir que tengo una hija, al descubrir que pasaste por todo esto sola mientras yo vivía cómodamente lejos de aquí, eso despierta en mí una necesidad casi desesperada de arreglar las cosas, de estar presente, de hacer por ustedes dos todo lo que debería haber hecho hace años. ¿Eso es amor o es culpa?, preguntó Carolina, la voz suave pero penetrante. Creo que es ambas cosas, admitió él con honestidad. Pero te juro, Carolina, que estoy dispuesto a demostrar con el tiempo y con acciones que es más amor que culpa, que quiero estar aquí no porque me sienta obligado, sino porque genuinamente quiero formar parte de la vida de las dos. Carolina no respondió de inmediato. Se levantó de la mesa, caminó hasta la ventana y se quedó allí mirando el patio durante un largo momento en silencio. Necesito tiempo, Mateo, dijo por fin sin volverse hacia él. Tiempo para procesar todo esto. Tiempo para decidir si puedo volver a confiar en ti. Tiempo para averiguar qué es lo mejor para Emma. Te daré todo el tiempo que necesites, prometió él. Pero mientras tanto, ¿puedo seguir adelante con el proceso legal? ¿Puedo usar estas pruebas para limpiar tu nombre? Carolina se volvió por fin para mirarlo, los ojos brillando con lágrimas contenidas. Sí, por favor. Quiero que limpien mi nombre. Quiero poder caminar por este pueblo sin sentir que todo el mundo me juzga por algo que nunca hice. Entonces eso es lo que vamos a hacer, dijo Mateo con determinación. Y te prometo, Carolina, que lo haré de la manera correcta, dentro de la ley, sin atajos cuestionables. Los Sinclair van a responder por lo que hicieron. En los días que siguieron, la maquinaria legal que Mateo había puesto en marcha empezó a girar con una eficiencia impresionante. Abogados experimentados de su equipo viajaron al pequeño pueblo, se reunieron con las autoridades locales, presentaron las pruebas bancarias que demostraban el desfalco de Bradley Sinclair, y solicitaron formalmente que se reabriera el caso y se retractara públicamente la acusación contra Carolina. La noticia se extendió por el pueblo como un incendio. En cuestión de días, todo el mundo sabía que la acusación contra Carolina Álvarez había sido una trampa orquestada por el propio Bradley Sinclair para cubrir sus propias fechorías financieras. La reacción de la comunidad fue mixta. Muchos residentes que siempre habían dudado en privado de la culpabilidad de Carolina, pero que habían tenido demasiado miedo de cuestionar abiertamente a los Sinclair, ahora se sentían libres de expresar su apoyo hacia ella. Algunos incluso la buscaron personalmente para disculparse por el juicio precipitado.
Pero por el otro lado, la familia Sinclair no estaba dispuesta a aceptar la caída de su reputación sin pelear. Héctor Sinclair, el patriarca, a pesar de su avanzada edad y su salud deteriorada, convocó una reunión urgente con sus abogados, decidido a encontrar una forma de proteger a su hijo y la posición de la familia. Fue una tarde tensa, aproximadamente 2 semanas después de que se reabriera el caso, cuando Mateo recibió una visita inesperada de Bradley Sinclair, en el rancho que había adquirido recientemente. Bradley era un hombre de unos 40 años con el tipo de pulcritud artificial que proviene del dinero heredado y nunca ganado de verdad, vestido con ropa cara pero con una mirada de desesperación apenas disimulada. «Señor Calderón», dijo Bradley al ser recibido en la oficina improvisada que Mateo había instalado en la sede del rancho. «Necesitamos hablar». «Siéntese», dijo Mateo con tono neutral, observando al hombre con cautela. Bradley se sentó, ajustándose nerviosamente las mangas de la camisa. «Sé lo que han encontrado. Las transferencias, la empresa fantasma». Suspiró con pesadez. «Mire, no lo voy a negar. Cometí un error. Tenía deudas de juego, serias, y saqué ese dinero para cubrirlas. Cuando mi padre notó que faltaba dinero de la cuenta, entré en pánico. Y bueno, Carolina estaba allí, tenía acceso a los libros. Fue la salida fácil echarle la culpa a ella». «Le destrozó la vida», dijo Mateo, la voz fría y controlada pero cargada de una ira profunda. «Perdió el trabajo, la reputación. Pasó años siendo juzgada injustamente por todo este pueblo, todo mientras criaba a una hija sola en condiciones terribles. Y usted está aquí contándome esto como si fuera un pequeño desliz que menciona de pasada». «Sé que estuvo mal», admitió Bradley, la voz temblando. «Y vine aquí a proponer un trato. Puedo compensar a Carolina económicamente. Puedo hacer que retire los cargos formales contra mí a cambio de discreción. Mi padre está muy enfermo, señor Calderón. Su corazón no puede soportar otro escándalo, un juicio público, una condena penal. Eso podría matarlo». Mateo miró a Bradley con un desprecio apenas disimulado. «Me está pidiendo que ayude a encubrir el delito que cometió, usando la salud de su padre como chantaje emocional». «Le estoy pidiendo que considere las consecuencias más amplias», respondió Bradley a la defensiva. «Mire, sé que la fastidié, y estoy dispuesto a pagar por ello en privado. Ofreceré a Carolina un acuerdo generoso, mucho más de lo que nunca obtendría de un juicio, a cambio de manejar esto en silencio, sin un caso penal formal». «Esa decisión no me corresponde a mí», dijo Mateo, poniéndose de pie y señalando que la conversación había terminado. «Es de Carolina. Le transmitiré su propuesta, pero quiero dejar una cosa muy clara, Bradley. Si ella decide aceptar un acuerdo, será porque eso es lo que quiere ella, no porque yo la haya presionado de ninguna manera. Y si decide seguir adelante con el caso penal, la respaldaré hasta el final, cueste lo que cueste». Bradley salió del rancho visiblemente conmocionado, y Mateo no perdió tiempo en buscar a Carolina esa misma tarde para transmitirle la conversación. Se reunieron en su casa y Mateo le contó palabra por palabra la propuesta de Bradley. Carolina escuchó en silencio, el rostro tenso, procesando las implicaciones. «¿Cuánto ofrece?», preguntó por fin. No especificó una cifra exacta, pero por su tono, calculo que está preparado para ofrecer una cantidad sustancial. Probablemente suficiente para que nunca más tuvieras que limpiar casas ni aceptar costuras, si eso es lo que quisieras. Carolina permaneció callada un largo momento, mirando por la pequeña ventana de la cocina, los pensamientos visiblemente en conflicto. «El dinero resolvería muchos de mis problemas inmediatos», dijo por fin, la voz reflexiva. «Podría arreglar esta casa, darle a Emma una vida mejor, tal vez incluso volver a terminar la carrera de administración de empresas que empecé antes de todo esto. Pero...» «¿Pero?», preguntó Mateo,
sintiendo la vacilación en su voz. Pero no significaría eso dejar que Bradley se vaya de rositas. Cometió un delito, me destrozó la vida durante años, y simplemente compraría su salida con dinero. Eso no es justicia, Mateo. Eso es solo que él compre el derecho a seguir haciendo lo que le dé la gana sin consecuencias reales. Mateo sintió una mezcla de orgullo y preocupación al oír aquello. Orgullo por su integridad. Preocupación porque sabía que elegir el camino de la justicia formal significaría una batalla larga y agotadora contra una familia poderosa. Si decides seguir adelante con el caso penal, quiero que sepas que estaré a tu lado todo el camino. Financiaré a los mejores abogados. Me aseguraré de que tengas todo el apoyo que necesites. Pero es una decisión que tiene que ser tuya, Carolina. No te empujaré hacia ninguno de los dos lados. Carolina lo miró, los ojos llenos de una determinación que Mateo reconoció de la chica a la que había amado 26 años atrás. Quiero justicia, Mateo. No por el dinero, no por venganza. Quiero que todo este pueblo sepa de una vez por todas, con pruebas sólidas y un veredicto judicial, que nunca le robé nada a nadie. Quiero que Emma crezca sabiendo que su madre es una mujer de integridad, no una figura marcada por una falsa acusación que nadie se molestó en aclarar como es debido. Entonces eso es lo que vamos a hacer, confirmó Mateo, sintiendo cómo se solidificaba dentro de él un respeto aún más profundo por aquella mujer. La decisión de Carolina de rechazar el acuerdo financiero y seguir adelante con el caso penal formal contra Bradley Sinclair se convirtió rápidamente en el tema más comentado de todo el pueblo. La noticia se extendió con una velocidad asombrosa, y en los días que siguieron apenas había una conversación en la tienda de la señorita Elena, en la plaza del pueblo, o en la fila de la clínica que no girara en torno al escándalo que involucraba a la familia más poderosa del condado. Héctor Sinclair, al enterarse de que Carolina había rechazado el trato propuesto por su hijo, reaccionó con una furia que, según los informes de los empleados del rancho, rozaba la pérdida total de control. El viejo patriarca, a pesar de su salud deteriorada, convocó una reunión con sus abogados más experimentados, decidido a usar cada gramo de su influencia para revertir la situación. ¿Vas a destruir a esta familia por una empleada de la casa?, habría gritado Héctor, según un empleado que presenció la escena y más tarde relató los detalles a la señorita Elena, quien a su vez se lo contó todo a Mateo en la tienda. La estrategia de defensa de los Sinclair fue intentar desacreditar las pruebas presentadas por los investigadores de Mateo, argumentando que las transferencias bancarias podían haber sido manipuladas o mal interpretadas. Contrataron a sus propios contadores forenses, intentaron impugnar la validez de los documentos y empezaron una campaña de difamación sutil pero notable contra Carolina por el pueblo, extendiendo rumores de que ella solo intentaba extorsionar a la familia rica a través de una falsa narrativa de víctima. Mateo, anticipando ese tipo de retaliación, ya había preparado a su equipo legal para una pelea más larga de lo que inicialmente se esperaba. Trajo a expertos forenses digitales independientes e impecables de Atlanta para reforzar la autenticidad de las pruebas bancarias. También trajo a un abogado penalista de renombre especializado en casos de fraude financiero para dirigir la acusación formal contra Bradley. Mientras se desarrollaba la batalla legal, la vida personal de Mateo y Carolina también experimentaba una transformación gradual pero notable. Mateo se había mudado de forma permanente al rancho recién adquirido, dejando temporalmente de lado gran parte de sus responsabilidades en la ciudad, delegándolas en ejecutivos de confianza para poder dedicarse por completo a la situación que se desarrollaba en aquel pequeño pueblo. Empezó a visitar la casa de Carolina casi a diario, siempre con un propósito claro: ayudar con pequeñas reparaciones a la estructura derrumbada de la casa, sacar a Emma a pasear o simplemente hablar con Carolina sobre cómo avanzaba el caso. Fue en una de aquellas visitas, durante una tarde lluviosa de febrero, cuando Mateo comprendió de verdad la gravedad de las condiciones en las que vivían Carolina y Emma.
Una lluvia torrencial empezó a colarse por varios puntos del techo dañado. Y Mateo, junto a Carolina, pasó horas corriendo de habitación en habitación, colocando cubos y ollas para recoger el agua que se filtraba por las grietas, mientras Emma, asustada por los truenos, lloraba aferrada a la pierna de su madre. «Esto no puede seguir así», dijo Mateo después de que por fin lograran estabilizar la situación. Ambos empapados y agotados, sentados en la pequeña sala iluminada solo por un farol, ya que la electricidad se había cortado con la tormenta. «Carolina, esta casa no es segura. Ese techo podría derrumbarse en cualquier momento, especialmente durante tormentas como esta». «Lo sé», admitió ella, la voz cansada, abrazando a Emma, que por fin se había dormido en sus brazos, aún asustada incluso en el sueño. «Pero no tengo medios para arreglar esto ahora mismo, Mateo. Cada centavo que gano va a la comida, a las necesidades básicas de Emma. No sobra nada para reparaciones». «Déjame ayudar», pidió Mateo, la voz suave pero firme. «No como caridad, Carolina. Como padre de Emma. Tengo el derecho y la responsabilidad de asegurarme de que mi hija tenga un techo seguro sobre la cabeza». Carolina permaneció en silencio un largo momento, mirando a su hija dormida en brazos. Y por primera vez, Mateo notó una grieta genuina en su resistencia. «Está bien», dijo por fin, la voz espesa de emoción y quizás también de alivio. «Pero quiero que esto quede documentado como un arreglo formal. Reparaciones a la casa a nombre de Emma, no como un regalo para mí. No quiero deberte nada personalmente». Él aceptó, aunque sintió una punzada de tristeza ante su insistencia en mantener aquella distancia formal entre ellos. Durante las semanas siguientes, Mateo contrató a un equipo de construcción para renovar por completo la casa, pero respetando los deseos de Carolina, se aseguró de que todo quedara formalizado como un beneficio dirigido a Emma, con documentación legal que establecía su responsabilidad paterna por el cuidado básico de su hija. El techo se reemplazó por completo. Las paredes agrietadas se reforzaron y se repintaron. Se instaló electricidad de forma adecuada en todas las habitaciones, y se puso un sistema de plomería funcional y correcto, reemplazando el pozo improvisado que Carolina había estado usando antes. Carolina observaba las renovaciones con sentimientos encontrados. Por un lado, sentía un alivio genuino al ver mejorar las condiciones de vida, especialmente pensando en el bienestar de Emma. Por el otro, cada mejora en la casa se sentía como un recordatorio constante de la brecha entre la vida que ella llevaba y la vida que Mateo había construido en la ciudad. Y aquello despertaba en ella una inseguridad que luchaba por no dejar traslucir. Fue una tarde, observando a los trabajadores terminar de pintar el exterior de la casa, cuando Carolina expresó algunas de aquellas inseguridades a Mateo. «Sabes que esto no va a durar, ¿verdad?», dijo de repente, mientras los dos miraban a Emma jugar en el patio recién vallado. Ahora seguro para que la niña corriera sin el peligro de acercarse demasiado al camino. «¿Qué no va a durar?», preguntó Mateo confuso. «Esto. Tú aquí en este pueblo pequeño, dejando de lado tu negocio de miles de millones para pasar tiempo en una granja renovada, jugando con una hija que descubriste hace unos meses. En algún momento, Mateo, tu vida real va a llamarte de vuelta. Vas a necesitar regresar a la ciudad, a tus empresas, al mundo que construiste. Y no puedo dejar que Emma se apegue demasiado a ti solo para sufrir cuando te vayas». Mateo sintió el aguijón de aquellas palabras, pero también reconoció la validez del miedo de Carolina. «Entiendo tu preocupación», dijo, eligiendo las palabras con cuidado. «Pero necesito que entiendas algo, Carolina. No tengo ninguna intención de regresar a la ciudad y dejarlas a las dos atrás otra vez. Cometí ese error una vez hace años, sin siquiera saber que estaba cometiendo un error tan grave. Ahora que sé que Emma existe, ahora que me he reconectado contigo,
No voy a repetir esa historia. Las palabras son fáciles, Mateo, respondió Carolina con un tono que mezclaba escepticismo con una esperanza apenas disimulada. Necesito ver acciones consistentes a lo largo del tiempo, no solo buenas intenciones en el momento. Entonces eso es lo que voy a hacer, prometió Mateo. Ya he empezado a reestructurar mi empresa para que pueda operar con más autonomía desde aquí. Tengo excelentes directores en la ciudad que pueden encargarse de las operaciones diarias, y yo puedo supervisar las cosas a distancia con viajes ocasionales, solo cuando sea estrictamente necesario. Quiero construir mi vida aquí, Carolina, cerca de las dos. Carolina lo estudió con una expresión ilegible, y durante un largo momento ninguno de los dos dijo nada más, solo mirando a Emma jugar en el patio. La tensión entre ellos cargada de una cercanía emocional que ninguno parecía del todo preparado para nombrar. Mientras tanto, el caso penal contra Bradley Sinclair avanzaba lentamente por el sistema judicial, ganando complejidad adicional a medida que los abogados de la familia Sinclair lograban, mediante maniobras procesales, retrasar varias audiencias importantes. Fue durante aquel periodo de espera tensa cuando Mateo recibió una visita sorprendente. Patricia Sinclair, la hija menor de Héctor y hermana de Bradley, se presentó en su rancho pidiendo hablar. Patricia era completamente diferente de su hermano. Tenía 38 años, se comportaba de forma más discreta, y Mateo la recordaba vagamente de cuando salía con Carolina décadas atrás, como una adolescente callada que siempre parecía incómoda con la arrogancia de su familia. «Vine aquí porque necesito decir la verdad», dijo Patricia, sentada nerviosamente en la oficina de Mateo, retorciéndose las manos en el regazo. «Yo sabía, señor Calderón. Sabía que Bradley llevaba años sacando dinero. Vi documentos, vi transferencias sospechosas, pero tenía miedo de decir nada porque, bueno, es mi hermano, y mi padre siempre lo protegió de todo. Siempre hizo la vista gorda ante sus errores». Mateo sintió que el pulso se le aceleraba ante aquella revelación. ¿Está dispuesta a testificar eso formalmente en el tribunal? Patricia vaciló, luchando visiblemente contra años de condicionamiento familiar que le habían enseñado a proteger los secretos de la familia a cualquier costo. Yo creo que sí. Veo lo que le pasó a Carolina. Veo cómo sufrió injustamente por algo que hizo mi hermano, y ya no puedo seguir cargando con la culpa de haberme callado. Además, vaciló de nuevo, los ojos llenándose de lágrimas. Conocía a Carolina, ¿sabe? No éramos cercanas, pero ella siempre fue amable conmigo, incluso cuando trabajaba para mi familia. No merecía lo que le pasó. Su testimonio podría cambiar por completo la dirección de este caso, Patricia. Podría garantizar una justicia real. Lo sé, dijo ella, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Y exactamente por eso estoy aquí. Quiero hacer lo correcto, aunque signifique romper por completo con mi padre y mi hermano. La valiente decisión de Patricia de testificar contra su propio hermano se convirtió en el punto de inflexión decisivo en el proceso legal. Con su testimonio, combinado con las pruebas bancarias ya presentadas por los expertos contratados por Mateo, el caso contra Bradley Sinclair se volvió casi incontestable. En las semanas siguientes, el caso avanzó con rapidez. Bradley, al darse cuenta de que la situación se volvía insostenible, intentó una vez más negociar un acuerdo, esta vez ofreciendo una suma aún mayor. Pero Carolina, ahora más segura que nunca de la solidez de las pruebas reunidas, rechazó de nuevo, decidida a llevar el caso hasta un veredicto formal. La audiencia final, fijada para una mañana de abril, atrajo una atención sin precedentes en el pequeño pueblo. El diminuto juzgado del condado se llenó de residentes curiosos, reporteros de pueblos vecinos que se habían enterado del escándalo que involucraba a la familia más poderosa de la región, y por supuesto, Carolina misma, acompañada de Mateo,
vestida con la ropa más formal que él había podido conseguir para ella, sosteniendo la mano de Emma, que había quedado al cuidado de la señorita Helena durante la sesión. El juicio duró todo el día, con testimonios detallados, la presentación de complejas pruebas bancarias y el testimonio emocional y valiente de Patricia Sinclair, quien, a pesar de estar visiblemente angustiada por testificar contra su propio hermano, se mantuvo firme en cada detalle de su relato. Al final de la tarde, después de horas de deliberación, el juez anunció el veredicto. Bradley Sinclair fue declarado culpable de fraude financiero y falsa acusación, condenado a prisión y a un pago sustancial a Carolina Álvarez por los daños morales y materiales causados por la falsa acusación que había destruido su reputación y su estabilidad financiera durante años. Cuando se leyó el veredicto, Carolina sintió que las piernas le fallaban, y fue Mateo quien la sostuvo, impidiendo que cayera, mientras lágrimas de alivio y de un viejo dolor finalmente liberado le corrían por el rostro. «Se acabó», susurró, más para sí misma que para nadie. «Por fin se acabó». «Lo lograste, Carolina», dijo Mateo, sosteniéndola con firmeza, el orgullo desbordándose en cada palabra. «Luchaste y ganaste. Tu nombre está limpio de una vez por todas». Fuera del juzgado se había reunido una pequeña multitud de vecinos. Muchos de ellos aplaudían cuando Carolina finalmente salió, aún apoyada en Mateo. Algunos se acercaron a disculparse por el juicio precipitado que habían hecho años atrás. Otros simplemente ofrecieron un apoyo silencioso con miradas respetuosas. Héctor Sinclair, debilitado por la edad y el impacto de la condena de su hijo, sufrió un colapso de salud solo unos días después del juicio y fue llevado de urgencia al hospital regional. La noticia provocó una ola de comentarios por el pueblo. Algunos especulaban si el estrés del escándalo había acelerado el deterioro del viejo patriarca. A pesar de todo lo que la familia Sinclair le había hecho pasar, Carolina, en un gesto que sorprendió incluso a Mateo, insistió en visitar a Héctor en el hospital, llevando consigo un pequeño ramo de flores. «¿Por qué haces esto?», preguntó Mateo mientras la acompañaba al hospital. «Después de todo lo que él y su hijo te hicieron». «Porque no quiero cargar odio dentro de mí, Mateo», respondió Carolina simplemente. «Ya perdí demasiados años de mi vida cargando ira y resentimiento. Ahora que por fin obtuve justicia, quiero seguir adelante sin ese peso. Visitarlo no significa que perdone lo que pasó. Solo significa que elijo no dejar que eso me defina para siempre». Aquel gesto de Carolina, relatado más tarde por enfermeras y personal del hospital, se extendió por el pueblo como un capítulo más de la extraordinaria historia de aquella mujer que había enfrentado tanta adversidad con una dignidad notable. El respeto que la comunidad le tenía creció aún más, y gradualmente Carolina empezó a sentir, por primera vez en años, que había recuperado por completo su lugar en aquel pueblo. Con el proceso legal finalmente resuelto y su nombre limpiado formalmente, Carolina también recibió el acuerdo ordenado por el tribunal, una cantidad que, aunque no se acercaba a la fortuna de Mateo, representaba una seguridad financiera que nunca había experimentado antes. Pero fue durante una conversación tranquila semanas después del juicio, sentados en el porche de la casa renovada, mirando a Emma jugar en el patio ahora florecido con las plantas que Carolina había empezado a cultivar, cuando Mateo, por fin, reunió el valor para hacer la pregunta que había guardado durante meses. «Carolina, sé que te prometí darte tiempo, y tengo la intención de seguir respetando eso, pero necesito saber, ¿sientes todavía algo por mí? Más allá de la gratitud por lo que hice con el caso, más allá del vínculo que hemos construido por Emma, ¿hay algún espacio en tu corazón para que intentemos de nuevo?» Carolina permaneció callada un largo momento, mirando a su hija jugar, sopesando la pregunta con la seriedad que merecía. «Nunca dejé de amarte del todo, Mateo», admitió por fin,
la voz suave y vulnerable de un modo que él raramente había presenciado en ella. Incluso durante los años más duros, incluso cuando intentaba convencerme de que lo había superado, siempre hubo una parte de mí que llevaba lo que sentimos cuando éramos jóvenes. Pero el amor solo no es suficiente, Mateo. Necesito confianza, seguridad, certeza de que no vas a desaparecer otra vez cuando las cosas se pongan difíciles, o cuando tu vida en la ciudad te llame de vuelta con toda su fuerza. Ya tomé esa decisión, Carolina. Trasladé la sede principal de mis operaciones más cerca de aquí. Compré una oficina en el pueblo más grande a 40 minutos, específicamente para poder dirigir el negocio sin tener que vivir en la ciudad. Construí mi vida alrededor de ustedes dos, no al revés. Sé que hiciste eso, reconoció Carolina, y significa mucho para mí, de verdad. Pero la confianza no se reconstruye de la noche a la mañana, Mateo. Necesito tiempo para creer de verdad, con todo el corazón, que esto es permanente. Tengo todo el tiempo del mundo, dijo Mateo, sonriendo suavemente. Y no me voy a ninguna parte, Carolina, te lo prometo. Los meses que siguieron trajeron una transformación gradual pero profunda a las vidas de todos los involucrados. Carolina, con la seguridad financiera del acuerdo y el apoyo constante de Mateo, decidió retomar los estudios de administración de empresas que había abandonado años atrás, inscribiéndose en un programa en línea que le permitía seguir cuidando de Emma mientras avanzaba académicamente. Mateo, por su parte, mantuvo su promesa de reorganizar su vida profesional alrededor de esta nueva realidad familiar. Visitaba la ciudad ocasionalmente cuando los asuntos requerían estrictamente su presencia física, pero pasaba la mayor parte del tiempo en la zona, supervisando las operaciones del rancho y, sobre todo, construyendo una relación cada vez más sólida con Emma y ganándose gradualmente la confianza de Carolina. La pequeña Emma floreció en aquel entorno creciente de estabilidad y afecto. La niña, que una vez había vivido en una casa precaria con solo la presencia solitaria de su madre, ahora tenía un padre presente y atento, que participaba en cada aspecto de su crecimiento, desde asistir a las citas médicas hasta celebrar las pequeñas victorias diarias, como el día en que por fin aprendió a montar en bicicleta sin ruedines, con Mateo corriendo a su lado por el patio, gritando palabras de aliento, mientras Carolina observaba desde el porche, el corazón desbordado de una felicidad que apenas podía procesar por completo. Fue una tarde de octubre, casi 8 meses después de aquel reencuentro inicial en el camino de tierra, cuando Mateo decidió que era hora de dar el siguiente paso. Había pasado meses demostrando con acciones consistentes y presencia constante que su transformación era genuina, que ya no era el hombre que desaparecía ante la primera señal de dificultad. Organizó una cena sencilla en el porche de la casa, ahora completamente renovada y acogedora, con Emma ya profundamente dormida después de toda una tarde de juego. Y Carolina, sorprendida por el cuidado que él había puesto en los pequeños detalles, flores silvestres que él mismo había recogido, velas esparcidas por la mesa, una cena sencilla preparada con cariño. Sonrió. ¿Qué es todo esto, Mateo?, preguntó Carolina sonriendo, genuinamente sorprendida por el gesto romántico. Quería crear un momento especial, respondió él, nervioso de un modo que no sentía desde que era un adolescente enamorado. Carolina, a lo largo de estos últimos 8 meses, he intentado demostrarte con acciones y no solo con palabras que realmente cambié, que estoy aquí para quedarme, que elijo esta vida con ustedes dos por encima de cualquier otra cosa que hubiera podido construir en la ciudad. Lo demostraste, Mateo, dijo Carolina suavemente, los ojos ya brillando con emoción anticipada. Ahora confío en ti, de verdad. Entonces necesito preguntarte algo, continuó él, la voz temblando ligeramente con un nerviosismo genuino. Sé que todavía nos queda un largo camino por recorrer, mucho por construir juntos,
pero no quiero esperar más para decirte esto. Te amo, Carolina. Nunca dejé de amarte, incluso a través de todos aquellos años de silencio y distancia. Y quiero pasar el resto de mi vida intentando recuperar el tiempo que perdimos, construyendo a tu lado y al de Emma, la familia que deberíamos haber tenido desde el principio. Carolina sintió que las lágrimas le corrían libremente por el rostro, pero esta vez eran lágrimas de felicidad genuina, sin las sombras de duda o miedo que habían acompañado tantos momentos anteriores entre ellos. Yo también te amo, Mateo, dijo, la voz ahogada. Siempre lo he hecho, y quiero construir ese futuro contigo también. Fue en aquel momento, bajo el cielo estrellado del campo, en el porche de la casa que había pasado de ser una estructura derruida a un verdadero hogar, cuando Mateo y Carolina sellaron 26 años de historia compartida con un beso suave, el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. En los meses que siguieron, su relación se fortaleció aún más. Mateo formalizó legalmente su paternidad de Emma, asegurando todos los derechos y protecciones que la niña merecía. La pareja decidió, después de mucha conversación reflexiva, casarse en una ceremonia sencilla pero profundamente significativa, celebrada en el patio de aquella misma casa que había sido testigo de tantas transformaciones, con solo un puñado de invitados presentes. La señorita Elena, que lloró durante toda la ceremonia, varios vecinos que se habían acercado a ellos a lo largo de aquel año vertiginoso, y por supuesto, Emma, vestida con un pequeño vestido blanco, llevando las alianzas sobre un cojincito, inmensamente orgullosa de su papel especial aquel día. Patricia Sinclair, que había roto permanentemente los lazos con su padre y su hermano después de testificar contra Bradley, también asistió a la boda, habiendo desarrollado a lo largo de aquellos meses una amistad genuina con Carolina, nacida del valor compartido de enfrentarse a la injusticia. El rancho que Mateo había comprado originalmente como pretexto para acercarse a Carolina, se convirtió con el tiempo en el verdadero hogar de la familia. Ampliaron la propiedad, invirtiendo en mejoras que beneficiaron no solo a la familia, sino también a la comunidad circundante, creando empleos y oportunidades para los residentes locales que años atrás habían vivido bajo la sombra casi absoluta del dominio de la familia Sinclair sobre la economía local. Carolina terminó su carrera de administración de empresas con honores y empezó a trabajar directamente en la gestión de las operaciones familiares, aportando la misma competencia e integridad que siempre la habían definido, ahora finalmente reconocidas y valoradas como merecían. Emma creció rodeada de amor, seguridad y estabilidad. Nunca tuvo que saber lo que era arrastrar bolsas pesadas de la compra por caminos de tierra bajo un sol abrasador. Nunca tuvo que experimentar la precariedad de una casa con el techo goteando durante las tormentas. Pero al mismo tiempo, Carolina se aseguró de que su hija creciera conociendo la historia completa, la lucha, la resiliencia y la importancia de nunca perder la dignidad, incluso frente a las mayores adversidades. Mateo, por su parte, encontró en aquella sencilla vida de campo, junto a la mujer a la que había amado desde su juventud, y la hija que descubrió tan tarde, una felicidad que ninguna fortuna ni éxito empresarial había podido darle nunca. Aprendió con el tiempo que la verdadera riqueza no se medía en los números de un extracto bancario, ni en el tamaño de las propiedades que poseía, sino en los momentos sencillos. El sonido de la risa de Emma resonando por el patio, la mirada cómplice intercambiada con Carolina durante el desayuno, la sensación reconfortante de haber construido por fin, después de tantos años perdidos, el hogar que había estado buscando sin ni siquiera saber del todo qué buscaba. La historia de Mateo y Carolina se convirtió con los años siguientes en casi una leyenda local en aquel pequeño pueblo de campo. La historia del millonario que por casualidad, al borde de un camino de tierra, se topó con la mujer a la que había amado y perdido décadas atrás,
y que en lugar de seguir conduciendo como si nada hubiera pasado, eligió detenerse, investigar y finalmente corregir las injusticias que el destino había puesto sobre ella y su familia. Una historia sobre cómo el amor verdadero, combinado con acciones reales y responsabilidad, puede transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras, exponiendo viejas injusticias y construyendo sobre las ruinas del pasado un futuro más justo y feliz para todos los involucrados. Y así fue como, en aquel pequeño pueblo de campo rodeado de tierras de cultivo y caminos de arcilla roja, una sencilla escena al borde del camino, una mujer cargando un colchón bajo un sol abrasador, se convirtió en el punto de inflexión que por fin reunió, después de 26 años de separación, dolor y silencio, a una familia que siempre había estado destinada a encontrarse de nuevo. Si te gustó esta historia, déjanos un like. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Comparte esto con alguien a quien creas que necesita escuchar este mensaje hoy. Y nos vemos en la próxima historia.